Bueno, empezamos. Mi nombre es Fernando y actualmente estoy trabajando en una startup y donde junto con mis compañeros, entre ellos Rafa y Pablo que anda por aquí, pues ya hace tiempo esta charla surgió de eso, ¿no? De un poco mezclado con lo que trabajábamos allí, que hacíamos minijuegos y también inspirado un poco en algo que a todos cuando empezamos a estudiar informática a lo mejor vemos un poco fuera de nuestros dominios o de nuestras posibilidades, lo de crear un videojuego. Y de ahí surgió la idea de esta charla, un poco para compartir con los demás, pues, que la idea de que se puede hacer un videojuego con conocimientos que se tienen, que a lo mejor no sabías que podías aplicar para la creación de un videojuego. Eh, Siempre que pensamos en ese tipo de software, pues tiene sus características, hay diferentes géneros. De principio puedes pensar que no hay nada que englobe a hacer una clase general, algo que pueda englobar a cualquier videojuego, ¿no? Porque hay múltiples géneros, ahora mismo estamos en un mundo multiplataforma que también dificulta las, las opciones a la hora de crearlo y las limitaciones creativas, obviamente. Entonces nos surgían estas preguntas que también, ya os digo, que fuimos descubriendo en nuestro trabajo, además de en nuestro tiempo libre, pues respuestas a estas preguntas. ¿Qué necesito? Si los conocimientos que tenemos valen para crear un videojuego, si necesitamos aprender algo más, por dónde empezar, si de nosotros mismos nos valemos, necesitamos ayuda, necesitamos hacer algún cursillo, por dónde tirar, ¿no? Y en este caso descubrimos que, bueno, con lo que estábamos empezando a hacer en nuestro trabajo, que os enseñaré después también, aparte del código, algo que se está usando ya, que os digo, no vamos a ver un videojuego triple A, pero sí que hay cosillas que están funcionando ahora mismo que a priori podrías pensar que está montado con algo muy complicado, pero bueno, como veremos, simplemente exprimiendo un poco HTML5, JavaScript con Backbone y usando alguna librería, pues estamos haciendo cosillas que se están usando actualmente. Entonces, la base de la que podemos partir pues son lo que todos vemos en la carrera, los pilares de la programación orientada a objetos, que sí que estamos usando, ¿no? Y que veremos cómo aplican a los juegos, aparte del código que tenemos para enseñar, y podemos ver qué parte aplica en cada caso. Entonces, usamos un ejemplo un poco, el modelo luchador Street Fighter, que puede ser un poco más claro que algún otro juego para empezar a entender un poco esto. Pues la abstracción y el encapsulamiento, que podemos disponer de una clase abstracta donde haya unas funciones que se usarán globalmente. Sí, sí, como os decía, Pablo también, además de Rafa, que Rafa era el que inicialmente iba a hablar conmigo de la charla y del proyecto que os comentaba, que es nuestro trabajo, pues usamos este tipo de estructura con Backbone para la creación de videojuegos y Pablo también es el que ha iniciado un poco también esta charla, ¿no? Estamos comentando ahora que los pilares de la programación orientada a objetos pues es una base de lo que vamos a usar, de lo que usaremos para crear un videojuego. En este caso, pues la abstracción y el encapsulamiento a través de una clase abstracta pues es donde vamos a almacenar pues funciones que se van a usar en este caso la clase luchador que va a hacer uso de esas funciones de la interfaz. ¿Quieres comentar algo Sí, más? a ver, es que estas cosas pueden parecer, por lo menos cuando yo las estudiaba parecía, qué coñazo, esto no lo voy a usar nunca. Pero vamos a ver como sí que se van, sí, o sea, como sí que se van a usar. Eh, bueno, dale que, bueno, está claro. La herencia es algo básico. Bueno, no sé si, es que acabo de llegar, no sé si definiste un poco lo que es la abstracción, el encapsulamiento, esto. No O hemos sea, ahondado en supongo cada una. que son conceptos conocidos por todos, ¿no? O sea,
abstracción y encapsulamiento es que si yo soy la clase A y la clase B no soy yo, no tiene por qué saber nada de mí, o sea, absolutamente nada de cómo hago las cosas por dentro, ¿no? Eso es un poco. Bueno, comenta ahí. No, pero comenta la herencia, hombre, de Dios. Sí. Ostras. Anda. Ahí estamos. En pantalla completa no... Vale. ¿Hay algo que fuera un dibujo bonito que quisieras enseñar? No, podemos... Sí, obviamente estaba en pantalla completa desde el principio, ¿no? Vale, bueno, resumir. Ostras. Nada, esto es lo inicial. Empieza aquí la chicha. Sí. Esto era la mítica imagen que hemos visto toda la vida, por lo menos nosotros. Sí, la de los libros, la de todos lados. Sí. Vale. Bueno, pues aquí, como veis, ¿no? La herencia, algo que vemos siempre, que vemos que se puede aplicar también en este caso, los videojuegos, ¿no? Claro, a ver si una clase base puede tener una serie de funciones que después, dependiendo de cada juego, va a heredar de esa clase, pero van a complementar cada juego con otras funciones que pueden no compartir con otros. Esto lo queremos utilizar al principio cuando pensamos en hacer esta charla, pensamos, a mí me gustan más los juegos de plataformas, a Rafa le gustan más los juegos de lucha, tal. Entonces la idea era pero ambos tipos de juego tienen cosas en común, como que todos tienen pausa, todos tienen música de fondo, todos tienen efectos, pueden tener efectos, todos pueden tener imágenes de fondo. Yo qué sé, si quieres ponerle efecto de lluvia o lo que sea, pues eso es común en todos, o sea, parece que no, pero hay cosas que son muy comunes a todos los juegos que utilizamos aquí. Comenta tú, Ana. Nada, y por último, un polimorfismo que, bueno, lo hemos ilustrado para que quede un poco más claro, ¿no? La clase abstracta luchador pues puede tener todas las características propias a todos los luchadores, pues a altura, peso, límites de vida, de muerte, valores establecidos para todos los luchadores, funciones que hagan las acciones propias de todos los luchadores: caminar, saltar, correr. En este caso pues hemos puesto un ataque especial donde todos los luchadores tendrán un ataque especial y además, pues por el polimorfismo, cada luchador puede tener el suyo propio. Todos tienen ataque especial, pero el de cada luchador va a ser distinto. De forma que desde fuera el programa que es lo que decíamos antes de la encapsulación, que el programa que los utilice desde fuera no sabe quién es el luchador que está haciendo, no sabe quién es qué ataque especial está invocando, pero sabe que tiene un método que es ataque especial y ya se ejecuta. Bien. Bueno, aquí, aparte de este tipo de cosas que todos hemos estudiado en algún momento en la carrera como parte de programación orientada a objetos, pues hay más cosas involucradas. Obviamente no iba a ser todo así. Hay temas de cómo se gestionan las imágenes de los sprites. No sé si... Bueno, después podremos ver un sprite porque sí. Son cosas más específicas que a lo mejor no tenéis por qué haber visto, ¿no? Si alguno ha trasteado alguna vez con algún motor de videojuegos ya propio, rollo Unity o alguno por el estilo, pues bueno, esto es algo que se usa en el día a día de los videojuegos, ¿no? Algo que a lo mejor aquí o en la universidad no llegamos a ver porque es algo muy específico, pero las imágenes, las animaciones de personajes de 2D, estamos hablando siempre, pues son un sprite que simplemente es una imagen con todas las poses para que así la carga solo haya que hacer una única carga de archivo por todas las poses. Entonces será en el código donde va recorriendo cada animación según te convenga, cada frame. Y las colisiones... Tú sabiendo, bueno, los sprites, eso, lo que comentaba aquí Fernando, o sea, tú tienes un montón de todas las poses seguidas y tú
es como si tuvieras una tira, aunque no tiene por qué ser una tira, porque puede estar en varios renglones, digamos, pero si tú sabes cuánto ancho y cuánto alto tiene la imagen, pues tú para ir haciendo la animación del personaje haces este trozo, este trozo, este trozo, este trozo, este trozo, y lo vas moviendo todo el rato. Eso es como funcionaría. Y luego la detección de colisiones digamos que es algo muy simple. En el código suele ser algo muy feo, porque tienes que comprobar la coordenada mayor de no sé qué, que es más grande que la otra coordenada del otro. O sea, tienes que andar. Si aquí tuviéramos, bueno, no se va a escuchar, pero si para este objeto tuviéramos estas 4 coordenadas, tienes que comprobar que estas 4 coordenadas, algunas de ellas están dentro de estas 4. Es un poco rollo, queda feo el código, pero es algo que es necesario hacer siempre. Y luego lo de las funciones sinusoidales. Las animaciones, ¿no? Parece que no, pero en casi todo, o sea, casi todos los juegos y casi todo tienen funciones sinusoidales, aunque muchas veces lo que es la amplitud del seno es muy pequeña, pero aunque sea para que no se mueven siempre en línea recta, sino que se mueven con una pequeña ondulación. Y luego se mueven en 2 dimensiones, arriba, abajo, izquierda, derecha, no hay profundidad. Efectivamente, pero me refiero, por ejemplo, imagínate el típico juego de aviones. Los aviones no se te van a mover en línea recta, sino que, o al menos, sino que van haciendo, no hacen así, sino que hacen un poco así, bueno, en muchos tipos de juegos. O sea, yo cuando empezamos a ver estas cosas, luego cada vez que jugaba decía un movimiento sinusoidal, un seno, todo el rato. Seno o coseno. Bueno, es lo mismo, más o menos. Es lo mismo, es lo que tiene en esta tabla de aquí. Lo que no me ha quedado claro es lo que son sprites. Sprites. No sé si podemos ver. luego vemos vemos cómo quedan. O sea, si tú si tú quieres ver un movimiento y quieres ver cómo un personaje hace así, lo que haces es, imagínate, foto, y luego esas fotos las pones en una tira y tú sabes cuánto ancho tienen esas imágenes y cuánto alto tienen. Entonces dices, esta es la primera toma, esta es la segunda toma, esta es la tercera toma, y así. Y entonces es como vas iterando sobre esa mega foto, esa tira de fotos, y es como lo vas haciendo. Y bueno, luego los bucles gestionados por eventos. Sí, pero bueno, complementando lo de los sprites. El concepto de sprite nace por la optimización también, ¿no? Porque como una película está formada por frames que cuando los reproduces uno detrás de otro, pues da la sensación de animación. Y en este caso, el sprite es simplemente un único archivo que tiene pues toda la animación de un personaje en concreto, y después seleccionas dentro de ese sprite el frame que corresponda en cada caso. Pero bueno, después abriremos uno para ver exactamente de qué estamos hablando. Y a colación de las animaciones por sprites, pues por ejemplo un bucle de caminar o un bucle de saltar, una animación de saltar o una animación de caminar se puede gestionar por eventos, obviamente, o con una tecla. Se reproduce esos n sprites uno detrás de otro para simular esa animación, y lo mismo para caminar, que es algo que se suele hacer más continuo, o la típica animación de cuando el personaje está parado, pues se puede gestionar por bucles. El personaje parado se reproduce en bucle una serie de n sprites hasta que hay algún evento que separa esa animación y se ejecuta otra, que será pues la de desplazarse, la de saltar, la de golpear o cualquier otra. Aparte de que los juegos, por lo menos los que tenemos en nuestra empresa, y bueno, estos que hemos hecho para este ejemplo, suelen tener un bucle, creo que es un while, y que cada fracción de segundo que tú le defines cuánta fracción quieres, hace 3 cosas. Primero, comprueba si las cosas han cambiado, busca si tú le has mandado, o sea, bueno, quiero decir, comprueba si las cosas han cambiado. Por lo tanto, recalcula las posiciones. Después de eso, en base a lo que haya cambiado, recalcula las posiciones que tiene que pintar.
bueno, posiciones y estados. Por ejemplo, si has chocado contra un bicho, pues recalcula, ¿no? Y luego lo pinta. Y es lo que hacemos siempre. De cada iteración del bucle es ver si ha cambiado algo, recalcular y pintar. Y es lo que va haciendo todo el rato. Y o sea, es básicamente lo que se hace en el juego todo el rato. Vale, pues como comentábamos, vamos a usar, pues hemos usado HTML5 y CSS3. Los juegos que hacemos se pintan, necesitamos el canvas de HTML5 para renderizar todo esto, y en la parte de la estructura pues usamos Backbone y Require en concreto pues para importar todo lo que necesitamos, ya sean assets de imágenes, sonido, librerías y cualquier cosa que necesitemos de fuera de nuestro proyecto lo importaremos con Require. En decir que en nuestra empresa no siempre todos los juegos se hacen con Canvas, porque hay temas que más que juegos, nuestra empresa es digamos de motivación, entonces utiliza técnicas de motivación. Entonces hay veces que los juegos solo sirven para motivar a la persona a hacer otras cosas, y hay momentos en los que no es necesario un juego que parezca un juego de verdad, sino simplemente mover una cajita o mover, o sea, cosas más simples. Entonces ahí no necesitamos el canvas, pero aquí sí, y si queremos hacer un juego mínimamente decente, sí que lo deberíamos usar. Y no se utiliza, no es como cualquier cosa de CSS. Realmente nosotros CSS tenemos muy poco en el código porque realmente pintar en el canvas, bueno, canvas significa lienzo, o sea que es como otro mundo aparte, digamos. Vale, estas son cosillas que usamos en los juegos que sí que están usándose ahora mismo en donde trabajamos, y esto, bueno, son mejoras que a lo mejor en el proyecto que tenemos aquí en el ejemplo, que no hemos implementado, no hemos metido, pero son cosas que siempre está bien tener. Preprocesadores de CSS, cuando tu CSS pues crece, pues siempre es necesario que te facilite algo la vida, y en este caso los preprocesadores pues nos ayudan mucho con temas de colores, porque tenemos muchísimos temas de prefijos de los distintos navegadores, pues al final te acabas cansando de repetir el prefijo de WebKit, de Internet Explorer, de Mozilla y tal, y un preprocesador te facilita mucho la vida. Digo, para Canvas exactamente no es lo que lo usamos, pero para estos otros juegos o interacciones que simulan ser un juego sí que usamos bastante, porque hay muchos efectos de CSS que nos vienen muy bien. Y la automatización pues también ya es más en conjunto del proyecto, en el momento que quieres optimizar la minificación, la limpieza de CSS que no se usan, que se lancen tareas al compilar, hacer un deploy de tu proyecto. Pero todo esto, más que propio de esto del juego tal, es más en general, o sea, de front. De cualquier proyecto front que quieras hacer, necesitas un automatizador. Ahora está pegando mucho el Bower, pero nosotros usamos Grunt. Y luego en estructuras, en preprocesadores de CSS, el que más pega creo que es el SAS, pero bueno, nosotros usamos LESS. Son todos muy parecidos, y por lo menos la parte de los preprocesadores se aprenden bastante rápido, y es muy útil, de verdad, que cualquiera que haya hecho CSS y haya hecho luego con alguno de estos, es que no quiere volver, es mucho más cómodo. Bueno, y como os decía antes, ¿no? Estos son alternativas a todo esto, a lo que nosotros en concreto hacemos, que es más, ya lo decía, no son juegos AAA, simplemente son juegos que podemos hacer con Backbone, con JavaScript, pero que sepamos que en el mercado ahora mismo pues hay todos estos frameworks que te abstraen un poco de la chicha del código, te ayudan muchísimo para hacer cosas más alto nivel, más efectistas, digamos, pero bueno, que están ahí porque siempre nos vienen bien. Yo en concreto he usado Unity, he hecho alguna prueba de exportación a WebGL, que bueno, es bastante experimental, porque me ha petado varios navegadores solo de abrir el minijuego hecho con Unity.
Y No sé si conocen la gente lo que es WebGL o... bueno, de lo que digamos, todos menos Unity con WebGL van un poco parecido, ¿no? Exprimiendo HTML5, JavaScript, etcétera. Recientemente he usado para hacer alguna prueba el ISEL.js, que está bastante bien, también te ayuda a ir más rápido. Es a medio camino entre lo más manual que hacemos nosotros y la abstracción total de Unity, por ejemplo. Y WebGL es el estándar que más novedoso, ¿no? que nos va a permitir traer el 3D al navegador sin necesidad de ningún plugin de ningún tipo, porque también Unity lleva permitiendo tiempo pues que tú puedas acceder a un juego que tú has compilado para PC o para Play o para lo que sea. También te deja compilarlo para web, pero necesitas que tu navegador tenga instalado el plugin de Unity. Y WebGL pues vendrá para resolvernos esos problemas de no depender de nada externo y poder ejecutarlo en cualquier navegador, pero por ahora está bastante reciente y ya os digo, las pruebas que hemos hecho pues no hay ningún navegador que digas que te lo va a soportar, porque siempre hay algún problema. Y bueno, aquí estas son algo de lo que iba a hablar Rafa en concreto, y no tengo claro qué os quería contar, pero bueno, era un resumen de diferentes tipos de juegos que... Aquí está, hola Rafa. Diferentes tipos de juegos que hemos hecho, pero he conseguido que nos han sacado un vídeo en nuestra empresa de un poco resumen de juegos más significativos que hemos hecho, ¿no? Que no tienen por qué ser todos parecidos. Y aquí pues hay un resumen de algún juego que... De hecho hay juegos muy parecidos que a se algunos podrían que tenemos hacer en nuestra empresa. Que se podrían hacer de diferentes estilos con JavaScript. ¿Por dónde vais? ¿Me puedes dar 3 traspasos para atrás? ¿Cómo no? De eso estamos hablando. Llevo 1 hora y media dando vueltas para aparcar. A ver, el micrófono... ¿Teníais un micrófono de mano por ahí? No, creo que no hace falta, ¿no? Es que para grabarlo, pero... Vale. Si no, aquí puedes hablar. Vale, perdonad el retraso. Un poco, ya os comentaría, la idea de esta charla es más inspiracional. Entonces, esto es una idea de olla de charla que se nos ocurrió un día y es en plan, ¿realmente con lo que sabemos de la universidad seríamos capaces de hacer nuestros propios juegos? O mejor aún, ¿seríamos capaces de hacer nuestro motor de videojuegos? Y con todo esto basado en los pilares de la orientación a objetos que ya os comentarían mis compañeros, pues llegamos a esta parte que es, básicamente son 4 juegos y vamos a intentar ver una serie de patrones así, a ojo. Esto lo metí hoy por la mañana, sin mucho más, a ver si somos capaces de, con lo que ya vimos, seríamos capaces de hacer un juego de este estilo. Realmente, si os dais cuenta, este es el típico juego de cartas de machear por parejas, y básicamente tenemos una puntuación, el nivel, y tenemos n cartas. Pues aquí, obviamente, centrándonos en una orientación a objetos, aunque ahora no está muy de moda, pues cada carta sería un objeto, pues podemos tener un timer que sería el tiempo, tenemos diferentes tipos de cartas y diferentes tableros, o sea, a medida que vamos avanzando niveles podemos ir mostrando más cartas y demás. Realmente vemos que es un ejercicio bastante sencillo. El Fruit Ninja. Vale, el Fruit Ninja es un juego que probablemente todos conozcamos. A ver quién se da cuenta qué es lo que no podríamos hacer del Fruit Ninja. Y que por... ¿Lo qué? No, realmente el táctil es muy fácil porque es como si fuera el ratón. Tú tienes el evento de presionar, un press, y el evento de levantar, y entonces eres capaz de trazar la trazada que hicieron y demás. Realmente de este juego, que es a mí lo que me mola, es que las frutas son en 3D y nosotros estamos centrándonos en un motor de videojuegos 2D, y entonces la fruta te viene girando, y entonces así como la partes, pues queda un efecto súper chulo y demás. Este efecto lo estamos utilizando para otro tipo de juegos, que es muy parecido, o sea, la mecánica es la misma, pero van apareciendo unas frases y tú tienes que ir macheando una nube de frases, las frases que se corresponden con la frase de abajo. Eso es lo que hacemos nosotros en un juego. O sea, pero vemos que básicamente la mecánica es la misma que
que el resto, sacando los efectos en 3D, que en esta charla por lo menos no los podemos abordar, centrándonos en 2D sí que lo podríamos hacer. Tendríamos pues un objeto genérico que sería fruta, y a partir de ahí pues tendríamos plátanos, peras, manzanas y demás. El Impossible Game, ¿lo conocéis este juego? Es súper adictivo. Bueno, aquí también me gustaría hablar de los juegos de, ¿cómo les llaman? Endless Running, o sea, el típico juego que es infinito y el corredor va corriendo sin fin, y entonces cada vez es más difícil y llega un momento que te matan porque es tan difícil que te matan. Pues realmente ¿cómo haríamos un juego de este estilo? Pues el fondo, normalmente, pues pensar en un fondo, si esta es la pantalla, un fondo por 3, o sea, 3 pantallas, y que el final corresponda con el principio. Entonces iríamos pasando eso en modo bucle, y los objetos, los pinchos, los saltos y demás, los iríamos poniendo pues de una forma predefinida o de una posición aleatoria, cada vez en más cantidad, hasta llegar a un momento que sea casi imposible pasárselo. Bueno, va a llegar un momento que sea imposible. Pues este juego realmente es muy fácil. Tenemos un mensaje de fondo. Si os fijáis, el objeto central, que es nuestro cubo, está siempre en la misma posición y se va moviendo el fondo. Y aquí también, bueno, ya que vemos este juego, vamos a nombrar lo que hablamos antes de las colisiones. El suelo tendría colisión y los pinchos tendrían colisión, pero el objeto suelo no tendría la propiedad que sí que tendrían los pinchos de matarte o hacerte daño. Y porque antes habíamos estado hablando de la trampa de las colisiones y de los sprites, y después también veremos los sprites, que aquí en este juego no hacen falta sprites. Sí. Con el cuadrado vamos servidos. Claro, vale. Y por último el Angry Birds, que probablemente es el juego más famoso de las tablets. Pues la mecánica es bastante sencilla, es física como física de primero de bachillerato o algo así. Aquí, si os dais cuenta, casi la medida de lo que seamos capaces de hacer, uno es nuestra imaginación y otro es ser lo suficientemente buenos diseñando, tener un diseñador a mano que sea lo suficientemente bueno para hacer este tipo de cosas. Pero al final, pues eso, tenemos un pájaro, o sea, Angry Birds no está hecho así, pero como tenemos mucha cara, nosotros lo haríamos así. Entonces tendríamos un objeto pájaro pues que tendría el peso, tendría un valor de inercia, etcétera, 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 y cada uno de los pajaritos pues heredaría de ese objeto, y en cierto modo se comportarían todos igual. Y bueno, esta es la parte más teórica de la charla. Ahora si queréis nos ponemos un poco con el código. Bueno, está definida como taller, y la verdad, una de las dudas que teníamos, una porque tenemos esta semana las charlas en Codemotion y no nos daba mucho tiempo a prepararla a fondo, y otra que también nos gustaría ver esta parte. Entonces es un mitad y mitad, pero realmente no vamos a tener que teclear mucho o prácticamente nada, pero lo que os vamos a dar pues es el comienzo. El límite lo pondríais vosotros. Nosotros nos montamos esto en una semanita y a ver qué tal os parece. Vamos a abrir cosillas. Antes de que pases a la parte práctica, hay dos dudas. A ver, al principio habéis dicho que en los videojuegos todos pueden tener efectos. Cuando decís efectos, ¿a qué os referís? Creo que hablábamos de efectos visuales, el tipo de efectos visuales. También lo que hablaba ahora con las frutas y al cortar las frutas. Hay ciertos efectos en 3D que son más efectistas, pero en 2D, pues al igual que hablábamos de los sprites, también puede haber sprites para estos efectos, ¿no? Pues para destellos, para explosiones, para este tipo de efectos también hacemos uso de sprites, que una explosión, si dura un segundo y decidimos que lleve 10 sprites, 10 imágenes, son 10 imágenes que se van a renderizar en ese tiempo, y se termina la animación y se termina el evento, a no ser que se lance otra vez con otra explosión. Sí, a mí uno de los efectos que particularmente me gusta el visual es yo soy Son Goku, y el efecto de super guerrero del brillo. Ese se consigue, por ejemplo, con una función seno. Es muy fácil emitir el número de partículas que quieres para ir realizando el brillo, por ejemplo. Bueno, ya hablaríais de estas cosas. Latidos de corazón y todo funciones seno. Nosotros somos muy fans de las funciones seno.
y creación de motor de videojuego? Pues crear un videojuego es, yo quiero hacer un juego de lucha, o un juego de plataformas, o un juego, o sea, quiero hacer el Mario, no quiero hacer un juego de plataformas. Y un motor sería, quiero hacer un motor para hacer juegos de plataformas, o quiero hacer un motor para hacer juegos. ¿Y por qué digo juegos? Porque realmente, si os fijáis, estos tipos de juegos que son web, todos tienen, pues, normalmente un contador de tiempo que va hacia arriba o hacia abajo. Tienen el pause, tienen una música de fondo, tienen un motor de colisiones que probablemente se pueda aprovechar. Y todas esas funciones para gestionar la música, para gestionar el fondo, para gestionar el pause, para gestionar las colisiones, para gestionar los sprites, ¿por qué no? O sea, son comunes. Y realmente si nosotros esto lo utilizamos en una plataforma de desarrollo personal que está súper gamificada y tiene N juegos, y todos se heredan del mismo motor, porque esta es la parte bonita, pero un juego, pues cuando acaba le tienes que mandar a un API pues el resultado para que lo guarde, y cuando empiezas pues tienes que cargar la lista de los récords, tienes que cargar tu máxima puntuación y ese tipo de cosas. Entonces todas esas partes comunes al final la metemos en nuestra plataforma de juegos, y si los juegos se ciñen pues a 2D y a este tipo de cosas, pues sí que puede ser útil hacer tu motor de videojuegos. Obviamente si alguien se plantea hacer un motor de videojuegos, sí que puede tener sentido hacerlo desde cero, pero si te planteas hacer un juego, utiliza alguna de las librerías que ya hay, que no vayamos a reinventar la rueda. Sí, que hemos visto, antes nombrado un poco pues las que existen, ¿no? Como Unity, como Phaser, que si quieres hacer un juego, seguramente pues vas a usar una de estas, pero si quieres hacer un motor de videojuegos, pues es un poco más para trastear, para ver cuáles son tus límites a la hora de crear este motor, y ver un poco, no abstraerse de la manera que te puede abstraer un engine de videojuegos, sino que vas a ver cómo está montado, cómo se hace la chicha desde cero, que te puede aportar otro tipo de cosas. Sí, o sea, a mí me gustaría imaginar que el tío que hizo Phaser pues fue a una charla como esta y salió y dijo, voy a montarme mi propio motor de videojuegos y que los demás ya usen el mío. Es un poco la idea. Nosotros obviamente no somos tan buenos ni imaginativos, y esto es lo que se nos ha ocurrido. Vamos con el código. Podemos ver el código. Hemos traído también, que ha conseguido Pablo, un vídeo de bueno, unas pildoritas de las dinámicas de los juegos, de los minijuegos de Jump, un poco para ver los distintos que hemos hecho. Porque esos los usamos, los creamos nosotros en su día, y sí que os podríamos decir pues cuánto nos llevó y ese tipo de cosas. Son bastante modestos. Ya teníamos ya estaba un poco definido cómo se iban a hacer. Probablemente si los hiciéramos desde cero nosotros en su día, aunque muchos están hechos desde cero, pero si se hubiera hecho desde cero todo el proyecto, no se hubiera elegido esta tecnología tecnología más artista que otra cosa. ¿Tienes el vídeo? Sí. Sí. Como tiembla eso, ¿no? Vamos a ver si queremos enseñamos ahora el vídeo. Estos son los juegos que tiene Jam. Bueno, esto en concreto, tal y como tenemos nosotros montados el juego, hay un vídeo previo a cada juego que se concatena en el momento con el juego y parece que da un efecto bastante chulo. Entonces, esto es lo que os decíamos. Nosotros tenemos un archivo base para todos los juegos, donde hay funciones de que usan todos los juegos, y después cada uno de ellos pues amplía funcionalidades o usa las del archivo base, ¿no? Y vamos a hacer una pausilla aquí. Bueno, como vemos, este personaje se está moviendo, y ahora podremos ver un sprite en concreto de este, que sí que lo tengo aquí, para ver cómo es ese sprite. Tiene todos los frames de animación del personaje, y después desde JavaScript pues seleccionamos el frame en concreto que nos interesa para cada animación. Y lo mismo pasa con, en este caso, los murciélagos. Esto es el que decía Rafa antes, parecido al Fruit Ninja, que en lugar de fruta pues aquí tenemos frases que unas
son las que hay que machear, cortar y otras no, y la puntuación va dependiendo de si has macheado bien o no. Otro minijuego, lo mismo, tenemos el personaje con un sprite diferente, es otra animación. El típico frog de toda la vida. Sí. Y en este caso, el Endless Run que decías, que no tiene fin, el fondo se va moviendo hasta el infinito hasta que pierdes las 3 vidas. Y lo mismo, tenemos una animación de correr que está en un sprite. A ver, como comprenderéis, Y esto es de teclear. nuestra plataforma, la finalidad no es tener juegos, pero sí que nos pidieron pues tener unos minijuegos y demás, y el acabado pues son juegos que puedes hacer en cosa de horas, no mucho más. Esto ha ido evolucionando, es una versión de las que teníamos. Con el tiempo pues probablemente la foto que vamos ahora dentro de 3 meses sea diferente. Bueno, Fernando os lo podría decir mejor, que trabaja allí, sea bastante diferente a lo que hay. A ver si podemos hacer esto más grande. Entonces, si quieres, ¿conocéis Backbone aquí? Backbone es un framework de JavaScript que no está muy de moda ahora mismo, pero básicamente cualquier framework que nos permita hacer orientación a objetos, porque JavaScript tiene el problema de que es un lenguaje orientado al prototipo y no al objeto, pues no nos encajaría muy bien. Pues nos valdría. Nosotros cogimos Backbone porque creímos que era el que íbamos a ver más claro cómo se hacía orientación a objetos, porque al final, si todos programamos en Java alguna vez, estamos cansados de verlo. No sé si lee mucho, porque yo desde aquí me parece que tiembla demasiado. Hazle zoom ahí a... Tiembla un poquillo. No sé cómo va el zoom aquí. ¿Control? Sí. No, a ver. Nope. ¿De qué propiedades cambiártelo? Sí, por aquí en... Sí, debería ser. Aquí nos va a dejar. 15. Vamos más grande. O 20. 24. Si quieres lo abrimos con Head o algo de ese estilo. Vale. Se ve un poco mejor, Más grande. aunque el tembleque sigue ahí molestando. ¿Le damos más o un poco más? Yo empezaría por el archivo HTML. Ups. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Tools, Options. Se ve así. Realmente empezaría por Game.html, que es el punto de entrada a nuestra aplicación. O sea, esto es básicamente... ¿sabemos HTML o hicimos algo con HTML? El lenguaje que estáis usando ahora mismo es HTML. HTML y JavaScript. Sí. ¿HTML5 o HTML? El uso del Canvas ya HTML5. implica HTML5. Pero bueno, a día de hoy, o haces legacy para bancos, consultoras o algo así, utilizar HTML 4.0 es... Sí, el uso es muy minoritario. De hecho, si os fijáis aquí, el único elemento HTML5 puro que hay, bueno, aparte de el meta HTTPXUA, es el canvas, es un elemento canvas. Pues al final, lo único que hacemos es creamos un elemento canvas y metemos un script con require. Require es una librería JavaScript que es básicamente como una especie de inyección de dependencias. ¿Conocemos aquí lo que es la inyección de dependencias? Bueno, lo vamos a ver muy fácil cuando veamos el ejemplo, pero básicamente require lo que va a decir es el juego 1JS, dentro de tu función se va a llamar juego 1. Es básicamente asignarle variables a diferentes archivos, porque montarte una estructura en JavaScript puro
es una jodienda, hablando claro. Porque no es muy fácil montar una estructura, entonces por eso existen cosas como Backbone o Angular. Angular está más centrado, o sea, es más rígido. Backbone puedes hacer tu estructura, pero tú te lo guisas, tú te lo comes. Entonces, pues aquí lo único que hacemos es creamos un elemento canvas y cargamos la librería require. Entonces, a mí lo que me pide el cuerpo es ¿qué es require? Lo vamos a buscar aquí. ¿Dónde está? Require en el base. Ah, vale, no, aquí, espera, aquí os engañé. Realmente, si os fijáis, estamos diciendo que con la librería require vamos a cargar, se le va a aplicar, vamos a cargar el JS main, el main JS. Entonces, si es el main JS, pues aquí básicamente es lo que hace require. Lo que hace dentro de mi código JavaScript, jQuery va a ser esto. Underscore va a ser esta librería. Backbone va a ser esta librería. Y los templates van a estar en esta ruta. Y entonces, luego, realmente, o sea, no tenemos que andar metiendo todo eso en cada una de las partes JavaScript. Básicamente, jQuery lo conocéis, es para hacer, bueno, selectores, tiene muchas cosas, pero básicamente se usa para hacer selectores y cosas de transición, que en este caso no. Underscore es para utilizar, trabajar con matrices, te da una arrays sobre de todo. operadores más potentes. Backbone es con lo que vamos a hacer los temas de herencia y tratar las vistas, y los templates es una ruta donde vamos a tener las vistas. Esto de aquí, bueno, si queréis ya os lo comento todo. El underscore, básicamente vamos a decir que empiezan por barra baja los métodos de underscore, o sea que underscore es barra baja, y eso, y las dependencias de Backbone. Backbone tiene dependencia con underscore y con jQuery. Y lo único que hacemos es, pues eso, cargamos appjs y llamamos a la función init. Entonces, tirando del hilo, vamos a appjs. Bueno, esto se podría hacer todo en un paso, pero lo preferimos estructurar así, con idea de que esta charla vaya creciendo a lo largo del tiempo. Sí, pero es bueno que separéis lo más posible, porque al principio parezca un poco tontería. A medida que va creciendo, os va a ser más fácil añadir las cosas en su sitio, tenerlo todo más organizado y que el proyecto pueda crecer y sea mantenible. Vale, eso es lo que hace require. El define de arriba, pues se lo metemos a la función. Entonces ahí realmente en cada archivo JavaScript vamos a manejar muy fácil los elementos que queremos cargar, porque si no, hacer imports de unos JavaScripts en otros no es tan obvio como puede parecer. Pues ahí básicamente estamos diciendo que queremos el juego que queremos, que es el juego 2. No sé si quieres empezar por el 1 o empezar por el 2. Daría igual, vale. Como tú quieras, Fernando. No lo sé, quizá este es el más sencillo, el que no hace casi nada. Juego 1. Este es el 1. Este es el 1 y bueno, lo mismo, aquí vemos que estamos importando, además de jQuery underscore backbone, pues en este caso queremos que base sea lo que tenemos aquí metido dentro de juegos, que sea el JavaScript base, y Chara representa dentro de la carpeta charas, que no hemos hablado antes de las carpetas, pero bueno, también está estructurado en carpetas, separado imágenes de JavaScript, de CSS y audios, y lo tenemos cargado con require aquí fácilmente. ¿Qué te iba a decir? ¿Tenemos todos en mente la transparencia de donde se ve que es el base y demás en un modelo de objetos? O sea, si hiciéramos un motor de videojuegos teórico, podemos ir atrás. Puedes ponerla. Básicamente lo que nos estamos montando una cosa de estas, pero en una podcast. Es un archivo base que va a tener unos métodos comunes para los juegos, y luego vamos a hacer un juego de plataformas y un juego de lucha. Bueno, aquí nos tenéis que perdonar que los juegos no están completos ni mucho menos, sino vamos a hacer el inicio de un juego de plataformas y el inicio de un juego de lucha. Entonces, cada uno de los juegos va a heredar de base y luego va a tener otras cositas como sonido, colisiones y demás. Hay algunas cositas que realmente ya debería de tener base y otras no.
comentas tú Vale, esto, el tema de las charlas y demás. vale. Bueno, no sé si deberíamos empezar por el base o si empezar por uno de los juegos, pero la importación, podemos ver así rápido que la hacemos igual en los dos juegos y también en el base. Del mismo modo importamos lo que necesitamos. En este caso, sí. Lo que son las imágenes, la imagen del jugador 1, la Sí. imagen del juez, etcétera, etcétera, son imágenes en mapa de bits que tenéis que cogerlo de un archivo que tengáis cargado, ¿no? Sí. Sí, podemos. No es vectorial, es mapa de bits. Sí. En este caso es un mapa de Sí, bits. sí, sí. Y podemos ver. Empezamos entonces por aquí en el juego y ya vemos la carga de esa imagen, ¿no? Podrían ser vectoriales, también no habría problema. ¿Y la llamada al archivo donde están las imágenes? Pues aquí lo vemos ahora mismo. Puedes ver aquí donde creamos un personaje, la imagen la importamos aquí, pero podríamos haberlo estructurado de otro modo e importar igualmente imágenes como estamos haciendo con Require aquí arriba. Tenemos separado en cada juego música, efectos, en este caso la creación del personaje principal, la creación del enemigo. Tenemos separados los eventos para escuchar eventos de teclado en este caso, y lo mismo en el otro juego. No tiene por qué ser exactamente igual, pero vemos que tenemos seteada la música, un escenario, varía según el juego, pues lo tenemos externalizado ahí. En este caso escuchamos eventos también. Enemigos en este juego no tiene ninguno. Pero el archivo de los sonidos y de las imágenes, ¿de dónde lo habéis conseguido? ¿De dónde lo hemos conseguido? El archivo, tú puedes importar el archivo que a ti te dé la gana, siempre y cuando gestionando los errores de formatos, etcétera. Pero en este caso, las imágenes, bueno, ahora lo veremos, son fotos que hemos creado en un sprite, y el sonido pues puede ser música. En este caso ha creado Pablo una música para este juego en concreto. Puedes importar una canción que te va a funcionar exactamente igual, y los fondos en este caso pues también puedes descargar un fondo cualquiera o crear tú un mapa de bits con Photoshop o con lo que te dé la gana, lo importas como imagen y lo seteas como fondo. Podemos ver ahora, hablando de los sprites, un sprite del juego de antes, que es más completo que los nuestros, pero para ver la diferencia vamos a ver un sprite que es imagen creada por Photoshop, y en nuestro caso el chorrijuego que hemos creado aquí pues es un sprite creado con fotos. Vale, se ve un poco mal, pero esto es un sprite donde corresponde al que hemos visto antes de nadar, donde importando un único archivo, este PNG, así lo que os decía, el sprite nace de un poco de la optimización, porque solo el sistema, el proyecto solo carga un archivo, se lo traen, con lo cual solo tienes un tiempo de conexión al servidor, está optimizado lo más posible en peso, y una vez que ya lo tienes cargado, con tu código vas recorriendo frame a frame, pues defines lo que me comentaba antes Pablo, en este caso tiene una altura y un ancho, todos los frames tienen que tener la misma altura y el mismo ancho, y vas desplazando esa ventana por toda la imagen para coger el frame que te interesa. Y ya veis, como veis, pues aquí están todos los movimientos uno a uno. Y es por donde nos vamos desplazando para crear la animación. Una cosa, entiendo que para hacer un determinado movimiento, como por ejemplo pues ir a nadar hacia arriba, tendrás una tira de frames que serán los que... entiendo que para cuando vas a hacer una animación, por ejemplo de nadar hacia arriba, vas a utilizar una tira de frames que son los que implican ese movimiento. Vale, entonces cuando tú cargas el archivo con todos los sprites, cuando vayas a ejecutar ese, vamos a decir, método de nadar hacia arriba, vas a buscar en la matriz concretamente esa tira de imágenes, o previamente vas a cargar
los sprites, bueno, los frames concretos que implican nadar hacia arriba en el método nadar hacia arriba, y entonces cuando llames al método él ya tiene ese cacho de la imagen y solamente lo ejecuta. Fíjate en esta parte de filas imagen. Aquí, por ejemplo, si te das cuenta, podemos definir varios estados. Y si nosotros tenemos, imaginaros la matriz, que en la primera fila tenemos al personaje corriendo, en la segunda tenemos saltando, en la tercera lo tenemos agachándose, en la cuarta lo tenemos pues pegando un puñetazo. Entonces nosotros realmente lo que se nos ocurrió es hacerlo así. Pues si lo queremos hacer por filas, porque no tendría por qué ser por filas, podrían ser los 3 primeros, los 6 siguientes, pero esa gestión para nosotros es más difícil. Lo que hacemos es, le vamos a asignar a cada fila, pues de pie es 0 y saltando es un 1. O sea, la primera fila va a ser las imágenes del personaje de pie y la segunda serían, por ejemplo, las imágenes del personaje saltando. Entonces cada animación o cada interacción que va a hacer el personaje va a ir al archivo en el que están todas las animaciones y va a buscar el que le interese a él. Claro. No vas a cargar vas a hacer a lo mejor de la matriz 4 arrays que van a ser cada uno el de una animación. No, esto lo gestiona en memoria. Realmente cuando cargas la página web, en este caso, lo que hace es carga una vez la imagen y a partir de esa imagen cachada en el navegador, como esté cachada y demás, pues a tiempo real va cogiendo lo que le interesa. Vale, gracias. Una pregunta también referente a esto. Sí, otra pregunta referente a todo este tema de los sprites. Entiendo que el código que estáis utilizando para, digamos, recortar esas imágenes, ¿no?, y luego reproducirlas como en una secuencia, ¿ese código lo habéis hecho vosotros o Sí. viene por defecto en alguna librería que estéis utilizando? Lo hemos hecho nosotros, que probablemente es un error, pero En el sentido de que es sí. de dificultad, queréis decir. O sea, al final te das cuenta que estás como haciendo 50 veces lo mismo y te metes a un nivel que probablemente no te interese. Porque, o sea, sería mucho más cómodo que alguien me hiciera una función que yo le definiera las posiciones de un array y le dijera el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y me olvidara de cuántos píxeles tiene de alto, cuántos píxeles tiene de ancho y ese tipo de cosas. Entonces, por eso funcionan las librerías de juegos en general, porque no tiene sentido hacerlo. A nosotros nos quedó muy bien porque para darlo de una forma didáctica es bastante útil. Y nosotros, de hecho, lo ordenamos así, pero porque se nos ocurrió así. Probablemente a otra persona se le ocurriría de otra forma. Esto es un poco... si con lo que ya sabéis sois capaces de hacerlo y probablemente lo vais a hacer mejor que nosotros. Vale, gracias. Es que sobre las imágenes y los sonidos, eso era lo que os quería decir, que si ya estaban declaradas de antemano y así no tenías que reinventar la rueda. ¿Le podemos enseñar las del juego 1, por ejemplo? Sí. O sea, las podríamos tener en varios archivos si quisiéramos. De hecho, Sí. en el juego 1 no sé si están en varios archivos. Pero bueno, yo os diré que uno de los personajes en el juego de lucha pues soy yo y con una cámara nos sacamos una serie de fotos y hicimos las imágenes. No tiene mucho más. Por ejemplo, si os fijáis, pues arriba estos juegos, pues cuando el luchador está parado pues suele estar en una posición así. Ya veréis que nos quedó un poco exagerada, cosa que le da bastante chispa a la cosa. Y la segunda pues es el típico puñetazo. Entonces en mi fila 0 sería el movimiento normal sin hacer nada, stand-by, y la fila 1 pues sería el movimiento de puñetazo. Podría tener tantas como quisiera, podría tener los ataques en un archivo, los movimientos de salto en otro, eso como queráis, depende también cuántos movimientos tengas y demás. Si seguimos viendo el código, lo ejecutamos. Entonces, si os fijáis, básicamente cada juego pues tiene el tema de la música de fondo, efectos de sonido. A nosotros nos gusta pues a las cosas que hace, pues llamarles, pues asignarle un nombre identificativo. O sea, es muy fácil entender el código así. Si os fijáis, aquí la clave está en var juego 1 igual a base extend. Ahí lo que estamos diciendo es que juego 1 extiende de base.
en este caso a nivel de vista, porque en Backbone se pueden hacer herencia a nivel de modelo y herencia a nivel de vista. Lo ideal sería casi siempre, en este caso, tema de luchadores y demás a nivel de modelo, pero nosotros lo simplificamos a nivel de vista porque conceptualmente se entiende y no tiene mucho más. Y aparte en este caso es a nivel de vista lo que queremos hacer. Pues eso. Aquí no hay nada más, en juegos no sé si queda Una algo cosa. por ver. Sí. Antes hablábamos de los efectos, en plan, por ejemplo, utilizar auras de energía o, por ejemplo, si quieres dar un puñetazo de fuego. ¿Ese efecto iría incluido en un sprite como el que acabamos de ver? ¿O es un sprite aparte que se superpone al del personaje? Lo podrías hacer en el mismo sprite, lo podrías hacer en un sprite aparte, o si el efecto, por ejemplo, es un aura de energía, podrías generar partículas amarillas y desde código en JavaScript pues hacer que le rodearan al objeto y no estar en ningún sprite. Yo creo que depende un poco de lo que a ti te interese, ¿no? Porque si lo pones en un archivo separado, lo puedes usar para todos los personajes. Si lo añades al sprite del personaje, pues solo lo tienes para ese. Y un poco la decisión va por ahí. También si lo añades a tu personaje, tienes que ser consciente de que ese sprite va a pesar más porque lleva más datos, te va a pesar más dependiendo de lo exigente que sea tu plataforma en cuestión, pero la decisión va por ahí. Si tú quisieras hacer, por ejemplo, un elemento agua, un fluido, por ejemplo el agua de fondo, pues lo podrías hacer con un sprite o lo podrías hacer con código. Entonces, pues habría que mirar el caso. Si es una cosa muy secundaria de tu juego, igual te vale que sea con sprites y demás, pero si lo haces con código, muchas veces te da muchas más posibilidades después para asignar a distintos personajes. Si el aura, pues el aura aparte del cuerpo del personaje 10 píxeles, pues ya te ahorras mucho trabajo que tener que hacer un sprite para cada uno de los personajes y demás. Es un poco, pues al final nosotros no hacemos juegos, es así. No sé, por curiosidad, como comentaba antes Pablo, que en este caso CSS, bueno, este proyecto como ya es tan pequeño, no tiramos de CSS y en general en donde trabajamos el CSS para los juegos que usamos con Canvas pues tampoco es algo que tiremos demasiado. Para todo lo demás sí, más interacción, más CSS normal en toda la plataforma, sí. En este caso además esto lo machacamos el fondo. Esto es algo de lo que hemos hecho al final externalizado este fondo, que si lo dejamos aquí en el CSS va fijo para todos los juegos, pero si lo sacamos a cada juego que lleve su propio escenario, cada juego carga su fondo y sea el propio base el que lo asigne. Tenemos aquí en esta función. Ahora vamos a mirar un Pues pelín tenemos con más detalle. el mismo trozo, pero que machacamos el CSS, por lo tanto el CSS no tendría ni que llevar ningún fondo. Claro, yo si hago un juego de lucha, pues probablemente sí que me interesa tener en algún sitio común, en este caso, pues en el base de lucha, pues tener una función para cambiar el fondo simplemente poniéndole la ruta y que me machaque todas las propiedades que tenga que hacer, que me lo estire a la pantalla y demás, que me lo haga responsive o lo que sea. ¿Por qué? Porque me da la impresión que un juego de lucha, lo que es el juego es el mismo y que los escenarios van cambiando de una fase a otra sin mayor complejidad. Podemos ver el base un poco, que es Sí. lo que nos falta por O sea, ver. Al final nosotros asignamos como eventos o nombres a cada cosa que queremos hacer. Pues a saltar le asignamos el evento saltar y entonces pues el evento saltar pues es una función saltar que tiene todo lo que tenga que hacer esa función. Aquí cuando haces un juego de este estilo, uno de los errores que podemos hacer es tener la tentación de crear varios timers. No sé si hablasteis de esto. No. Es en plan, pues al final yo tengo un juego que se rige por el tiempo porque los sprites se modifican cada X tiempo. O sea, un canvas al final es un lienzo. ¿Y qué hacemos? Pues lo que hacemos con el canvas es cada décima de segundo, o depende de los frames que quieras, pues cada X tiempo lo que haces es lo vuelves a pintar. Entonces da la impresión de que se está moviendo.
podrías pintar los elementos uno a uno, o podrías generar todos los elementos y pintarlos a la vez, que eso es lo que se debe de hacer porque si no tienes serios problemas de rendimiento. Sí, en Canvas hay que cada frame se tiene que cada cambio que vemos en pantalla en el juego es porque se ha repintado toda la pantalla de nuevo. Con el Canvas tiene que ser así. Cada frame se pinta todo otra vez. Sí, o sea, tiene que ser así por temas de rendimiento. ¿Por qué? Porque si lo hace cada uno por su lado, consume más. Sí, o sea, realmente no está optimizado para eso, porque tiene que hacer cálculos y demás, y tal como está implementado el protocolo, o sea, yo no estoy lo suficientemente metido a fondo de cómo está hecho Canvas para responderte esta pregunta bien, pero sí que sé que haciéndolo de la otra forma no va bien, y que a nosotros cuando tuvimos ese problema lo que hicimos fue buscar por ahí en Stack Overflow y este tipo de sitios, y fue una de las... O sea, fue la solución que daban en todos lados prácticamente. No sé si a día de hoy sigue exactamente igual que hace un año, que fue cuando nos planteamos esto, pero sí. Bueno, pues el tema de los timers es, si yo mi juego lo tengo a 30 frames por segundo, pues sí, claro, si muevo mi personaje a 30 frames por segundo igual mareo a alguien, y digo, no, mi personaje se va a mover a 5 frames por segundo. Entonces digo, creo otro timer, no. O sea, si tienes un timer con una granularidad superior, lo que haces es muévelo en múltiplos de ese timer. Porque controlar N timers al final es la muerte, porque los tienes que andar parando, activando, este lo paro, este lo activo. Metes una complejidad en tu código que es innecesaria. Entonces es respecto a la base, que es en este caso las veces que pintas por segundo el canvas, pues haz todo en relación a esa medida. Si lo quieres más despacio, pues más lento, y si lo quieres más rápido, pues más rápido. Es un poco el consejo que os daría ahí. Si queréis, empezamos por... Podemos ver primero... Tampoco vamos a ir detalle uno a uno. Si quieres, miramos procesar pause o algo de ese estilo. Sí, que luego... es más significativo. Vale. Básicamente nosotros aquí mantenemos una serie de estados, y el estado es play, que es jugando, pues ponemos el estado a pause y reproducimos el efecto de pause y mostramos el mensaje de pause. De hecho, en Context Manager es como una librería que hicimos JavaScript, que es un poco cajón desastre porque no está lo suficientemente estructurado el proyecto para tener ciertas cosas y cosas comunes, como mostrar un mensaje central en el juego. Lo metemos ahí. Y música, pues paramos la música. Y si el juego está en pause, lo que hace el procesar pause es, o sea, al final es un toggle. Pues lo activa. Hace exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces, si nos fijamos en el juego 1, lo que hacemos que es el código 13, que en este caso creo que es enter. No Sí, sé. sí, está en el enter. Es enter, pues lo que hace es llama a pause, al evento pause. Entonces, si vamos al evento pause, en el base, ¿dónde está? Hace ahí un Disestado. control F. Ahí está. Este es el listener de los eventos. Si os fijáis, Y en todo momento está escuchando eventos para, dependiendo de la tecla que pulses, pues ejecutará una función u otra. En este caso, el código 13, que era el correspondiente al enter, ejecuta el pause, como vimos antes. Estaba por aquí. Llama pause. Y pause llama a este método, procesar pause, saltar, llama a cada uno a los eventos que queramos, que tengamos planteados en nuestro juego. Entonces aquí iríamos añadiendo más movimientos, eventos, que también a medida que aumentan veríamos de externalizar todo el tema de los eventos, claro, a otra... Probablemente no tengamos la mejor gestión de eventos hecha del mundo. Bueno, probablemente no, ya os digo que no. Pero sí que parece bastante razonable un sistema de eventos y que cada evento tenga un nombre reconocible, porque no queremos que nadie ande tocando el pause cuando quiere estar tocando otra cosa. O sea, al final, sobre todo si trabajas en grupo, o si tienes que tocar código de hace 3 meses, es bastante intuitivo. Bueno, ya lo sabemos todos. Tener cuenta de ese tipo de detalles. Procesar salto, exactamente igual que procesar pause.
pero pues básicamente pues miras en el estado que está y si no está en pause, o sea, si el estado es jugando, pues aquí realmente tenemos la comprobación. Si os fijáis, está hecho como muy a mano y esto probablemente se podría reestructurar mejor. Si está haciendo play, pues podemos cambiar el estado saltando. Sí, esto está, como veis, muy sencillo, muy básico. Y lo que hablábamos de motores de videojuegos que podéis usar, normalmente estas cosas vienen hechas y te dan cosas hechas como, por ejemplo, que un evento como este de salto, pues ahora mismo nosotros, si pulsamos el salto muchísimas veces en un segundo, va a intentar saltar muchísimas veces en un segundo. Y los motores de videojuegos que podemos usar, que hay en el mercado, pues tienen una gestión pues de tiempo que si pulsas 2 veces seguidas mientras que el salto no termine, no te va a saltar otra vez. Entonces estas cosas que nosotros tendríamos que controlar aquí, pues estos motores pues te lo dan hecho, ¿no? La gestión de evento finalizado. Aquí no tenemos un estado que sea que el evento ha terminado, pero en esos motores sí que viene por defecto, no tenéis ni que pensar en ello. Ya cuando salta un evento se gestiona o no si ha terminado para ejecutar el siguiente. Por ejemplo, saltos múltiples, si tú saltas, vuelves a saltar, eso hay que controlarlo, o que las animaciones para que queden fluidas suelen concatenarse pues ya con un fade in y un fade out, como si de audio estuviésemos hablando, ¿no? Para que las animaciones una detrás de otra queden fluidas, pues estos motores te lo han hecho. Sin embargo aquí pues es más a mano, tendríais que plantearos todos estos casos y hacerlos aquí. O si tienes un mando, un teclado o algo que sea capaz de diferenciar diferentes niveles de presión, todo eso realmente al final es algo que se puede implementar y si todos lo pensamos, o sea, es algo que a cualquiera de nosotros lo podría hacer es trabajo más que otra cosa. No sé qué más podemos ver. Si queréis, vemos el ejemplo de juego 1 funcionando. Vamos a hacerle algún cambio. Bueno, este código está subido en GitHub, pero luego pasaremos el enlace y todo eso. A ver, como curiosidad está bien, sobre todo si alguien quiere meterse a crear su propio motor de videojuegos y tal. Si queréis crear juegos, yo os invitaría a que descubrierais los motores que ya hay. Sí, porque eso sobre todo os va a valer si buceáis por aquí, trasteáis, intentáis toquetear, pues bueno, siempre os va a curtir si queréis usar otro motor de videojuegos cuando no vais a necesitar meteros tanto en harina como aquí, gestionar tantos eventos o tantos casos, pero a la hora de usarlos sí que vais a ser conscientes de cómo están hechos por detrás en cierta medida y os va a ser más sencillo utilizarlos y sobre todo utilizarlos bien, optimizando vuestro código. Entonces vamos a cargar el juego 1, que en sí solo hay un personaje ejecutando una animación y no hace nada más, que creo que no está ni rescalado el pobre Sonic. Puede ser. Lo vamos a cambiar aquí. No está rescalado. Esto también hemos cambiado a pantalla completa estos días y entonces aquí vemos que hemos rescalado el fondo, pero el personaje hay que rescalarlo también. Rescala el fondo. Este fondo en concreto, ¿quieres que...? Sí. ¿Lo creas con tu función de crear fondos o...? Sí, en este caso se está deformando incluso, pero bueno, digamos que el fondo se está adaptando al ancho, que tocando el CSS podemos hacer que no haga esto, si queremos que recorte o queremos que escale en proporción en alto y en ancho. Pero esto, si quieres verlo, en este caso está cargando este fondo que tenemos aquí y está aplicando las propiedades del CSS que hemos visto antes. A ver si lo pongo aquí. Si no, debo de tener yo la versión anterior ahí y lo miramos. Y aquí estamos aplicando ese fondo que hemos cargado. Estamos accediendo a través de él aquí, aplicamos esta propiedad del CSS y bueno, desde aquí podemos aplicar cómo se está aplicando exactamente, ¿no? Pues si cambiamos... Entonces la función cover te la pasa variable.
La función cover en concreto es una propiedad de CSS del background, del tamaño del background, que se la estamos indicando aquí en JavaScript, pero podía estar de hecho está en el CSS, para que en este caso el objeto del HTML identificado como container, que lo hemos llamado así, se le está aplicando esa propiedad que lleva ese background y ese tamaño de fondo en concreto. Podemos decirle que sea la mitad de la pantalla, podemos decirle que se adapte, que no se escale, que siempre tenga el mismo tamaño, y eso lo podemos hacer tanto fijo en el CSS como cambiarlo por cada juego. A lo mejor nos interesa que ese fondo actúe distinto. Si no pone una medida fija, claro, es que no ¿Quieres que volver a ponerlo sí, pequeño? Si no lo podemos... cámbiale Lo ponemos aquí 800 por 600, ¿no? a la mitad. Vale, se vería así. Tienes la propiedad que Sí, aquí en este cover. caso podríamos decirle... Pero no te viene de ahí, te viene de CSS primario. Vamos a ver. No, esto lo está machacando. Esto lo podemos quitar. Funcionaría igual. Y lo podemos añadir. Pero bueno, que para efectos de lo que queremos ver nos vale igual. Si quieres miramos Vamos a abrir el sprite. el tema del pause, el tema... Sí. No le tienes el sonido puesto, ¿verdad? No. Bueno, aquí vemos el sprite en este caso, del Sonic. Que la fila de arriba es la animación que está haciendo ahora de caminar. Con el sonido. Este no tiene audio, pero ponemos el segundo si quieres, que sí que tiene audio. No, pero este... El juego 2. Ahí estamos viendo cómo entra el botón pause para el personaje. Y luego la otra opción que tiene pues es el saltar. Realmente podríamos poner tantas opciones como nosotros quisiéramos. Este era un poco ejemplo chorras súper básico que hicimos. Y ahora si queréis miramos un poco el de lucha, que es también básico. Que es igual de chorras, pero... ¿Y si hay algún epiléptico en la sala que abandone, por favor? Vamos a cambiarlo aquí. O sea, al final con este método os dais cuenta que el resultado depende de las horas que le eches encima. Vale, vamos a cambiar cómo estaba esto. Bueno, en este caso tiene el evento de pausa también. ¿Qué nos fijamos? A ver si alguien sabe por qué se está moviendo el fondo. Porque somos tan vagos que de fondo cogimos un GIF animado. O sea, no estamos cambiando el fondo, realmente el fondo siempre es el mismo. Para un juego de lucha, no sé si os pensáis en el Street Fighter o cualquiera de ellos, que tiene pues gaviotas que se mueven y tal, pues tiene su sentido. Es en plan, ¿para qué le vas a meter complejidad a tu juego si realmente no la vas a aprovechar? Si interactúas con esos elementos, si aquí interactuáramos con los rayos, pues sí. Pero si no interactuamos, nos da igual. Bueno, en este caso el GIF también tiene sus limitaciones, ¿no?, de calidad. Pero tenemos algún juego, hemos hecho alguna cosilla que incluso ahora con HTML5, ese fondo que ahora es un fondo animado, podría ser un vídeo en bucle, que HTML5 te permite cargar un vídeo, ponerlo de fondo, y de hecho ahora estamos, uno de los juegos que se van a hacer pues tiene un poco que ver con eso, de poner un vídeo de fondo, varios vídeos concatenados según los eventos que tú ejecutes, y si no es un vídeo, en este caso, lo que decía Rafa ahora, esto podrían ser cada elemento que veis aquí del GIF. Si lo tuviésemos en más calidad, en PNG cada elemento, pues las nubes irían por separado, el fondo iría por otro, los rayos, si hay dos rayos diferentes, dos imágenes diferentes, o en un sprite igualmente, y con la hierba del suelo pues también iría una capa separada, la podríamos poner incluso por encima de los jugadores para que parezca que están en medio de la hierba, y jugar con las capas de las diferentes imágenes.
¿Cómo me puedo grabar yo para un juego de este estilo? Pues no sé si sabes lo que es un croma. Básicamente, sí. Es un fondo, normalmente se elige, es un tono de verde normalmente porque científicamente está demostrado que es el color que menos aparece en combinación de colores y demás. Sí, en la ropa, el color de la piel. Básicamente coges el Photoshop y haces borrado mágico de ese color y ya está. Bien, si os dais cuenta aquí no lo hicimos así, cogimos el Paint y rodeando con el a los personajes. Por eso se ve un aura blanca a veces en algún punto, porque está hecho de aquella manera. Que, a ver, lo que habéis dicho antes, de en vez de coger con fondo un GIF, se puede coger un vídeo. Sí. Si coge con fondo un vídeo, consume mucho más que si se coge con fondo un GIF, ¿no? Depende del tamaño de... O sea, realmente te sorprenderías de lo optimizados que están algunos vídeos. Sobre todo Y los GIFs tan poco que pese optimizados poco. que hay. Sobre todo el problema con los vídeos es que para tener una buena calidad normalmente pesan más, obviamente. Entonces hay que buscar una buena compresión del vídeo para que se vea bien y pese lo menos posible. O sea, que puedes conseguir una calidad del vídeo ligera Sí, que pueda competir con el peso que tiene un GIF. sí. Hombre, Y luego depende. yo voy a hacer un ejercicio de imaginación más allá y es, pues yo me montaría una página de loading y mientras estoy cargando en background todos los elementos, pues pongo una barra que tarde lo que tarda hasta cargar el resto, como hacen muchos juegos cuando enciendes la Play o algo de ese estilo. Incluso puedes cargar imágenes ligeras o cosas así para que se vaya entreteniendo mientras haces eso. O sea, realmente si te das cuenta es lo que tú seas capaz de hacer. Lo que pasa es que, claro, si tarda un montón en cargarse, al final... no Pues sí, nadie te va a jugar a tu juego. Pero bueno, yo te digo que si pesa poco, si lo precargas, tu problema es, si pesa mucho, que va a tardar en cargar. Pero la gestión del vídeo no va a ser tu problema. Tu problema va a ser que tengas un JavaScript mal estructurado, que haya eventos que se pisen unos a otros, que alguna función se quede colgada porque otra está haciendo algo que no debería. Al final lo que te va a hacer un mal rendimiento es un mal código JavaScript. Los vídeos en HTML5 se cargan bajo demanda. O sea, es como es como una forma de hacer streaming. No lo tienes que tener entero para empezar a reproducirlo. Lo feo sería que se te fuera parando. Claro, entonces es jugar con eso. Es mucha locura si en tu vídeo de fondo lo que es la interacción va a tener una única parte, poner un background, una imagen y poner un vídeo en una zona parcial. No, No, no hay problema. sí. De hecho, hasta lo hacemos. En el vídeo que veíamos antes de los juegos que hacíamos en nuestra empresa, ya hay un punto que se ejecuta un vídeo y el último frame de ese vídeo se usa como imagen para fondo del juego que viene a continuación y no se nota que has pasado de vídeo a imagen. Parece que se ha quedado ahí el vídeo y ha quedado ahí. Incluso al final aquí en Canvas es un lienzo y le puedes decir de aquí a aquí este vídeo, de aquí a aquí. O sea, puedes llegar a este nivel y estar mostrando 4 vídeos a la vez. O sea, es lo que se te ocurra. Y el que ejecuta todos los vídeos y demás es el cliente, ¿no? Claro. ¿Cómo que te ejecuta los vídeos? Sí, o sea, que el vídeo se sufra parones o se vea mal va a ser culpa de la máquina del que lo está ejecutando. Sí, no te va a suponer coste computacional más allá de enviarlo. En este caso, pues lo subes a Amazon S3 o algún de estos sitios que probablemente podemos considerarlo ancho infinito para nuestro caso, y ancho de banda infinito y que tire de ahí. Bueno, falta ver el evento hemos visto antes el sprite, que había una fila, la animación del puñetazo, que la tenemos asociada en los eventos que hemos visto antes. Teníamos el intro para el pause y el espacio para ejecutar la animación de procesar el golpeo. Se ve súper fluido tu puñetazo. No se ve muy fluido porque, si os fijáis, creo que lo grabé en 4 sprites o algo así, porque sin mover los pies, ir moviéndote a cámara lenta no es lo mejor del mundo. Podríais hacerlo en modo ráfaga o algo de ese estilo. O sea, así básicamente grabaron a la gente en el Mortal Kombat.
con un croma. En el original, no en estos de ahora. Y si queréis podemos pegar un repaso de arriba abajo, pero a mí sí que lo que me gustaría que os quedarais con la idea es en plan, si con lo que ya sabemos somos capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos. Y no queríamos traer aquí una charla para enseñaros a hacer videojuegos, porque de esos probablemente haya 50.000 millones de tutoriales. Os vamos a enseñar una charla de cómo podríais montar vuestro propio motor de videojuegos si os diera la gana, que probablemente no va a ser el caso. Pero... ¿sí? Nada. Pues eso, me gustaría que os quedarais con esa idea. Pues al final meterle patadas, puñetazos, que ande hacia adelante, que ande hacia atrás, el motor de colisiones, es lo mismo una y otra vez. Y ya por último, sí, habéis creado videojuegos con HTML5 y con JavaScript, con un framework de JavaScript. Sí. ¿Lo habéis hecho alguna vez con Python? Yo personalmente no. No sé exactamente cómo se ejecutaría eso en un navegador, pero o sea, si haces juegos de escritorio, cosas de ese estilo, todas estas ideas se pueden aplicar a lo que quieras. Que se hizo una vez en Python en el año 2006, creo recordar. Pero no eran juegos de navegador, entiendo. Claro. Era en el propio ordenador. Aquí como mucho podrías hacerlo en Dart o algo así, que tiene máquina virtual en sitios como en Dartium, y si no te lo exporta a JavaScript o cosas de ese estilo. De hecho, esta charla estaba pensada para hacerla en Dart, pero no nos dio tiempo. Desde el principio, cuando importáis el JavaScript. Sí. Ya estamos haciendo preguntas, ¿no? Sí. Sí. Es una pregunta muy tonta del principio, de cuando importáis el JavaScript. ¿Hay alguna diferencia de hacerlo con el require que hacerlo tal cual? Cuando realmente, cuando tienes un archivo 2, te da igual, incluso es más fácil hacerlo a mano. Cuando tienes un proyecto en el que tienes 45 JavaScripts y no cada uno carga uno, sino cada uno carga 7 o carga 8, te es muchísimo más difícil, sobre todo porque, vale, esto está hecho como muy a mano, pero luego hay herramientas como Grunt, Gulp y demás que vienen aquí. ¿Conoces Maven? No. Gradle. Pues básicamente pues son herramientas de gestión de proyecto de código, que lo que te hacen, pues tú le puedes decir vale, me lo vas a compactar, minimizar, es decir, sácame los espacios en blanco, o incluso ofuscar, que no deberíamos de hacer en principio, porque al final sí que son capaces, o sea, la gente es capaz de darle la vuelta, o incluso comprimir, o incluso que estos 5 archivos que te los va a pedir una página, concaténamelos en uno y mándalos de una vez. Y entonces ahí realmente es donde empiezas a apreciar las ventajas. O sea, que si fuese un proyecto gigantesco con un montón de JavaScript, pues sí tendría sentido, ¿no? No tan gigantesco, probablemente con 4 o 5 clases más, o sea, yo ya le veo sentido así. Con varios JavaScript sí que tendría algo de sentido hacerlo, pero con uno solo... Con uno solo no tienes nada que importar, pero... Vale. Al final, si esto, pues lo ideal sería pues tener el tema de audio, música y demás, la función de iniciar y tal, pues tenerlo en una librería JavaScript, y así con todos los eventos comunes o tal, tenerlo en otra, etcétera. Al final, o sea, a poco que hagas un motor un poco sencillo, te vas a ir a 15 librerías fácil. Y no es fácil gestionar eso en el día a día después. Voy a OpenOffice Project o CaliOffice Project para diagramas de Gantt. No quería nombrar los diagramas de Gantt. Realmente, pues busca Maven, M-A-V-N, o busca Gulp, G-U-L-P, o busca Grunt, G-R-U-N-T. Sí, están las slides. Básicamente, pues lo que te hacen es dependencias de código, que por eso está muy bien require. Yo qué sé. Tú cuando tienes un proyecto Java y lo tienes en 6 o 7 librerías, ese tipo de
dependencias que unas clases necesitan de otras, pues es como muchísimo más fácil para hacer todo el tema de los empaquetados y demás, utilizar algo como Maven. Nada, dos preguntas. La primera, que, bueno, no sé, a lo mejor lo habéis dicho al principio de la charla, que ¿cuánto tiempo os ha llevado aproximadamente crear el motor? Bueno, esto no es un motor, esto es un juguetito. Bueno, sí, el juguetito. Esto, un día o 2 días. Vale. Pero un día o 2 días no enteros. En plan, yo qué Horas sé, sueltas. 3 horas de un día, 4 horas de otro. Somos gente de back, que no somos gente de front. Bueno, Fernando es de front, pero aquí es tener la idea y si eres capaz de ser lo suficientemente imaginativo como para decir, me está tardando en cargar mucho el vídeo, voy a meter esta pantalla por delante, tal. Pues, o sea, las soluciones suelen venir por la imaginación más que nada. Vale. De hecho, yo no sé cómo se hace un motor de videojuegos, nunca he visto el código de un motor de videojuegos. Vale. Sí, y otra pregunta era, bueno, supongo por lo que estás diciendo que más que nada habéis tirado de la intuición, que es además el tema central de la conferencia, de la charla que estáis dando, ¿no? Como que utilizando los conceptos que ya tenemos más o menos de la universidad, que en principio podemos hacer estas cosas. Pero ahí, yo qué sé, ¿hay alguna cosa, algún libro, algún autor que hayáis leído y que os haya dado ideas o pistas? ¿O en general habéis tirado de lo que ya más o menos sabemos todo? Probablemente tema de código limpio, gestión de patrones de diseño y demás, sobre todo patrones de diseño de orientación a objetos, sí, pero no están muy enfocados al tema front ni al tema JavaScript. No sé, o sea, al final estos libros que a mí me gustan, pues que son los más vendidos, pues hace 15 años o 20 que existen, no son de ahora. Y muchas veces son los tochos estos que te manda el profesor, que son infumables. Yo creo que para el caso que nos ocupa, el motor de videojuegos en JavaScript, creo que os va a ser más útil dominar o trastear con un framework como Backbone y buscar pues, los tutoriales o dominarlo para comprender cómo funciona, y después cualquier libro de JavaScript como el de Good Parts o algún libro de jQuery si decidís usar jQuery, sobre todo dominar bien las buenas prácticas de JavaScript, os va a ser más útil a la hora de que bueno, al fin y al cabo vuestro motor puede ser diferente a este, puede tener otra estructura, pero la que decidáis, si domináis bien JavaScript, jQuery y vuestra estructura, vuestro framework funciona bien, os va a resolver más tener eso bien hecho, vuestro código bien montado, que a lo mejor leeros un libro de un motor de videojuegos o de cómo hacer videojuegos. Al final vais a aprender esa manera de su estructura, como sea, pero si hacéis un mal código, la chicha de JavaScript, al final no va a funcionar bien. Sí, voy a completar un poco la pregunta de Require del amigo, y es que al principio, si os fijasteis, cargábamos jQuery, cargábamos underscore y no los usamos para nada. ¿Por qué? Porque las estaba usando Backbone y son dependencias que tiene. Entonces las tendríamos que cargar sí o sí. Pero luego en el resto del proyecto no las estamos cargando, porque lo que cargamos es Backbone. Vale, hasta ahí todos lo entendemos. Si ahora tuviéramos otra cosa que yo hago con jQuery, igual no utilizo la misma versión y me empiezo a meterme en el jaleo de cuántas versiones de jQuery tengo que tener en mi proyecto, cómo sé que son las mismas o demás. Entonces, a poco que utilices 2 o 3 cosas y utilicen otras cosas por detrás, ya empiezas a tener problemas de colisión de mismas librerías y demás. Entonces, manejar eso tampoco es nada sencillo. Yo quería saber, ¿cómo le va ahora mismo en el mundo laboral a un desarrollador de videojuegos? Pues está bastante jodido, no te voy a engañar. A ver, yo directamente no tengo gran amistad con ninguno, pero estuve trabajando en una empresa que es Otogami, no sé si la conocéis, que tiene el buscador de videojuegos que hay en España y demás, y sí que teníamos a veces desarrolladores españoles que lo que hacían era, pues hablaban con nosotros para que les sacáramos el producto
a un precio mejor o firmado o en versión premium. Pues hubo una empresa española, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que gastó 300.000 euros y 1 año y medio en hacer un videojuego en plan aventura gráfica, y lo sacó, y el primer mes vendió 320 juegos o algo así, a 15 euros o por ahí, sacarle todas las comisiones que se llevan por los distribuidores y demás. Pues ese fue su negocio. ¿Cuánto has dicho por una aventura gráfica? Estos se gastaron cerca de 300.000. O sea, ten en cuenta que al final pues engloba un diseñador, un par de programadores, todo el tema de marketing, todo el tema de pues tienes que tener un local, tienes que tener portátiles, tienes que tener... Sí, pero aún así no sé, me parece una pasta. Sí, o sea, o sea, hacer las cosas en general cuesta más dinero de lo que parecen. Sí. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues muchas gracias por... Una más. ¿Cuál es el repositorio de Git que habéis comentado? Luego, si queréis, se lo pasamos a la... Por cierto, las slides las tenéis también colgadas. Los vamos a subir a SlideShare. Vale, gracias. Es que os lo podría decir, pero no sé si exactamente tenemos la última versión subida o tal. No, entonces, no está, pero bueno, se la pasamos. por eso no hay problema. Y luego también, sobre lo que estabais diciendo de videojuegos, también os habrá pasado que muchos han sido abandonados y han liberado el código, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el problema de eso es que normalmente es código legacy. Y es código legado, no sé cómo se traduce al español. Es como, claro, un código programado hace 10 años. Eso es copyright for human o don't copyright. Es decir, que el copyright pasa a la humanidad. Que es lo que Sí. ha pasado, que es lo que pasa con la base de datos que se llama Gutenberg, que recoge todos los libros que tienen más de 75 años. Pero yo el tema que me pregunto es, ¿realmente estaría motivado en coger un código de hace 10 años en un lenguaje? O sea, hace 10 años no existían los iPhone. Hablando de tecnología, normalmente ese código, pues para trastear a lo mejor sí, pero para tocar algo que a ti te va a dar de utilidad para hacer un proyecto nuevo en una empresa o lo que sea, no suele ser. Y en el caso de web, HTML5 es relativamente reciente y bueno, hay experimentos, hay cosillas que no van más allá de... No hay, por ahora la tecnología nos permite tener un AAA para navegador, pero poco a poco se van haciendo más cosillas, sobre todo en Google, en Chrome Experiments se pueden ver, a veces no juegos, pero cosas que sí que se pueden aplicar a los juegos, hechas con lo último que podéis exprimir Chrome, que sí que se puede analizar y ver cómo están hechas para replicarlas en juegos. El año pasado estuve en una charla de un chico que era desarrollador de videojuegos y decía que ahora mismo competir en el mundo iPhone, por ejemplo, o sea, en el market de Apple era imposible, porque tú hacías tu juego y por muy bueno que fuera, no estabas posicionado. Entonces era imposible casi que tu juego, por arte de magia, empezara a coger tracción y se fuera hacia arriba. Entonces ellos sobre todo buscaban nichos de mercado, o un género muy concreto, o ellos hacían, sobre todo, decía que sus juegos más rentables eran para Windows Phone, porque no tenían competencia casi. Pero porque Windows Phone ya casi nadie lo quiere. Pero es que al final en Apple contra King, o sea, que sacan 5 juegos al mes y ya se posicionan arriba de todo, ¿quién va a mirar a las listas del Apple Store a la página 6327 para encontrar tu juego? Es muy difícil ese tipo de cosas, y muchas veces incluso más que por encima de la calidad del juego, porque al final estos juegos son bastante sencillos y tontos, también está un poco la suerte y un poco llegar en el momento. Todo el mundo que se puso a desarrollar juegos para plataformas móviles, cuando llegaron, todos fueron conocidos prácticamente. Es engancharse al carro ganador. A vosotros. A vosotros. Bueno, y por último, antes de irnos, os comento que en la startup donde trabajamos,
se llama Jump, que estamos buscando gente para unirse al equipo, para trabajar en este tipo de cosas, ¿no? Y como en estos momentos tenemos un puesto libre más junior, que no hace falta ni que hayas terminado la carrera, si a alguien le interesa este mundillo, si le mola el tema del front, JavaScript y tal, y quiere mandarnos el currículum, pues que sepáis que estamos buscando gente. Nada más. Entonces, si queréis contactar, pues bueno, en la web es jump.com con Y, y o si no por Twitter.